En Estados Unidos, los legisladores llegan a un acuerdo bipartidista que podría, por primera vez, otorgar a todos los ciudadanos del país un derecho básico a la privacidad digital y crear una regulación para proteger los datos de los consumidores. ¿En qué consiste y por qué es importante que se convierta en ley? Y para conocer más acerca de esta propuesta bipartidista, damos ya la bienvenida al profesor José Guerrero Cusumano de la Universidad de Georgetown, quien se encuentra en Washington. Profesor, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿en qué consiste esta propuesta y por qué es importante? Mira, ante todo, uno de los elementos que tenemos en Estados Unidos, que en Estados Unidos no existe una ley general con respecto a la privacidad. La última que nosotros tenemos fue en 1974. Y evidentemente, como el tiempo ha pasado, la complejidad de los datos, la inteligencia artificial y todos esos elementos son importantes para proteger los datos de los ciudadanos. Lamentablemente, dado que no hay un consenso a nivel nacional, cada uno de los estados tiene su ley de privacidad. Algunos que son como California, que son altamente complejos y realmente las compañías tratan de proteger al ciudadano, pero también brindar transparencia. Yo pienso que en este momento es el problema no solamente proteger los datos, sino en qué forma puede ser transparente. Ahora ve, uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos para tener una ley general federal es que no solamente la gente tiene que reconocer las dificultades que puede llegar a haber, sino también hay elementos partidarios, entre luchas entre republicanos y demócratas. En el año 2020 hubo una propuesta de ley de privacidad. La ley, en este caso particular, fue muy bien diseñada, pero lamentablemente no pasó a las cámaras, o sea, no fue votada. La razón que no fue votada porque se sintió que las compañías iban a estar penalizadas. Ahora, esta nueva ley que se quiere proponer, y especialmente es importante un día, el día 17 de abril 2024, en el cual no solamente esta ley empezará a mostrarse qué es lo que quiere decir, sino otras leyes relacionadas con lo que sea inteligencia artificial. En resumen, esta ley quiere una vez más proteger la privacidad de los clientes. Lo que sucede es que en este momento esta ley es ligeramente menos fuerte que la anterior propuesta en el 2020. Cuando hablamos de esta propuesta bipartidista que todavía no ha llegado a ser un proyecto de ley, uno empieza a hablar de privacidad, datos. ¿De qué datos estamos hablando? ¿Cuáles son esos datos tan sensibles o tan importantes para muchas empresas y que hay que proteger de los ciudadanos? ¿Cuáles son los riesgos que tienen los ciudadanos al dejar sus datos sin ningún tipo de regulación? Pero mira, existen diferentes tipos de datos. Por ejemplo, los datos que nosotros brindamos a las compañías, como por ejemplo nuestro correo, nuestro nombre, nuestra tarjeta de crédito. Eso se llaman datos cero. Los datos primarios son aquellos datos en el cual cuando estoy en un sitio web, esa compañía me observa qué estoy haciendo. Observar en este caso el número de páginas que estoy visitando. Los datos secundarios son aquella compañía que me estuvo observando que está vendiendo esos datos a unas terceras compañías, y los datos terciarios son aquellos grupos de compañías que lo que hacen es tomar los datos. ¿Cuáles son los datos? Son los datos personales, pero no solamente los datos personales, tu dirección, dónde estás, sino cuáles son tus movimientos, en qué forma estás observando. Y también hay datos ultrapersonales que lo tenemos en muchos teléfonos inteligentes. Tu cara, tu rostro, tus huellas dactilares y especialmente otros datos como tu geolocalización. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comprando? Dado que en Estados Unidos no tenemos una ley federal, en algunos estados eso se permite, pero en otros no. Entonces, imagínese tú una compañía que tenga su casa central en un estado que no tiene demasiadas leyes, ellos pueden en este momento vender esos datos. El concepto de data broker, los comerciantes de datos, existen en Estados Unidos. Hasta el gobierno federal compra esos datos de los comerciantes de datos. Lo que se quiere hacer en este momento es tener la posibilidad de limitar o ver las transparencias que puede llegar a haber. Lo lamentable de esto es que una compañía te puede decir a ti que son muy transparentes, pero a la vez cuando lees ligeramente los detalles de lo que está escrito en la compañía, realmente no es tanto. Lo que queremos hacer en este momento es reforzar, crear leyes que nos protejan. Pero tengo que admitir
que en Estados Unidos, a diferencia de Europa y a diferencia de América Latina, estas leyes van a tomar mucho, mucho tiempo hasta esta nueva ley que está propuesta, simplemente porque hay intereses económicos y intereses políticos. Y hablando justamente de lo que tiene que ver con tecnología, con las plataformas y las redes sociales y las empresas que están detrás, ¿cómo puede impactar esto a esas compañías en caso de que esta propuesta bipartidista llegue a convertirse en ley? ¿Y qué pasa con las aplicaciones, las promociones y todas esas cuestiones? ¿Cómo eso podría haberse modificado si esta propuesta bipartidista finalmente avanza y llega eventualmente a convertirse en ley? Mira, tu pregunta es muy interesante porque nosotros desde el punto de vista estadounidense pensamos que dado que estamos en una sociedad de datos, una sociedad de inteligencia artificial, para satisfacer al cliente necesitamos los datos. Pero eso se contrapone a las leyes en otros países, que uno de los argumentos en los últimos 2 años en Estados Unidos es que Estados Unidos se vendrá o se volverá menos competitivos, menos satisfacción al cliente porque tenemos menos datos. Nosotros estamos exigiendo, el público estadounidense está exigiendo que los chatbots, que la inteligencia artificial nos dé informaciones seguras. Uno de los problemas es que todas estas compañías que están haciendo chatbots, satisfacción al cliente y a la vez la inteligencia artificial necesitan más datos. Entonces, desde el punto de vista estadounidense, especialmente desde el punto de vista republicano, ellos piensan que evidentemente va a haber una falta de competitividad para satisfacer al cliente y para seguir desarrollando. Entonces, vamos a proteger al cliente, que necesitamos hacerlo, y en Europa esa fue la decisión. Pero en Estados Unidos también se piensa que si tenemos menos datos, vamos a ser tan eficientes. El problema es tratar de que los datos sean transparencia y también que la persona tenga el derecho de olvidar de los datos. Lo que quiero decir en este caso es que los datos pasados tienen que ser borrados. Lo que has comprado antes tiene que desaparecer. Lamentablemente, esta situación del balance entre la privacidad y la competitividad de Estados Unidos sigue siendo uno de los elementos importantes y por eso en este momento la antigua, hace 2 años, privacidad realmente no funcionó simplemente porque se pensaba que era demasiado restrictiva. Esta, que es un poco más amplia, muy lejana de lo que está sucediendo en América Latina y en Europa, lo que trata de hacer es buscar un balance, pero todavía no sabemos. Posiblemente, a medida que pasa el tiempo, esta ley tampoco se llevará a cabo porque depende del soporte político que pueda llegar a tener. Bueno, veremos qué es lo que sucede. El tema de los datos y la privacidad en esta época es realmente interesantísimo. Profesor José Guerrero Cusumano, gracias por estar con nosotros. Seguramente vamos a volver a llamarlo para seguir profundizando. Este tema era el profesor de la Universidad de Georgetown que ha estado con nosotros aquí en CNN Dinero. Gracias. Muchas gracias.